Hay cosas que matan tu paz. Y lo peor es que no hacen ruido. No gritan. No se anuncian. Solo están ahí, robándote energía todos los días. No necesitas más motivación. Necesitas limpiar, soltar, eliminar. No con drama. No con explicaciones. Solo en silencio. Porque no todo lo que cargas es tuyo. Porque no todo lo que toleras, mereces. Y porque a veces, el acto más valiente no es hacer más, sino dejar de cargar con lo que ya no tiene lugar. Hoy vamos a hablar de 10 cosas que deberías eliminar de tu vida en silencio. No por venganza, no por ego, sino por respeto. A ti mismo, a tu paz, a tu energía. Algunas de estas cosas probablemente te duelan. Otras ya las sabes, pero no las aplicas. Y otras, quizás nunca pensaste que podían estar saboteando tu crecimiento. No te lo diré con clichés. Te lo diré como es. Porque a veces, el primer paso a tu transformación es aprender a soltar lo que no te deja avanzar. Empecemos. 1. La necesidad de aprobación. La mayoría no vive su vida. Vive una versión editada, diseñada para complacer a los demás. Mides tus decisiones por lo que pensarán tus padres, tus palabras por lo que opinarán tus amigos, tus acciones por si te aplauden o te critican. Y lo más triste es que, a veces, ni siquiera sabes qué querías tú, porque todo el tiempo has estado esperando una señal externa para sentirte validado. Pero déjame decirte algo brutalmente honesto. La aprobación que esperas nunca va a llegar del modo en que la necesitas. Y aunque llegue, será frágil, condicional, temporal. Porque no te la diste tú. El estoicismo enseña que el sabio actúa conforme a su razón, no al juicio de los demás. Marco Aurelio decía: si te sientes molesto por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella. Y tienes el poder de cambiar ese juicio. Entonces la pregunta es: ¿por qué cedes ese poder cada vez que esperas que te aprueben? Hazlo diferente esta vez. Decide en silencio. Actúa en silencio. Y deja que el resultado hable más fuerte que cualquier aplauso. No necesitas que te entiendan. Necesitas que tu paz sea más importante que la aceptación. ¿Sabes cuando te das cuenta de que estás buscando aprobación? Cuando sientes ansiedad después de publicar algo, decir algo, decidir algo. Esa pequeña angustia. Ese habré hecho bien. Ese mirar al celular esperando una reacción, una respuesta, una validación. No necesitas a nadie para confirmar lo que ya sabes. Pero la mayoría lo olvida. Vivimos pidiendo permiso a un mundo que ni siquiera se detiene a observarnos con atención. ¿Lo ves? Tú sabes que estás creciendo cuando dejas de publicar para impresionar. Y empiezas a hacer silencio para sanar. Cuando dejas de decir cosas por aceptación. Y empiezas a actuar por alineación. Ejercicio inmediato. Haz algo pequeño hoy sin contárselo a nadie. Hazlo para ti. Sin testigos, sin likes, sin aprobación. Esa será tu victoria silenciosa, la que no se grita, pero se siente fuerte por dentro. Porque al final del día, la única mirada que te debe importar es la tuya cuando cierras los ojos. ¿Cuánto de lo que haces cada día es realmente tuyo? Piénsalo en serio. ¿Tus decisiones? ¿Tus opiniones? ¿Tus silencios? ¿Son tuyos o son reflejos de lo que otros esperan de ti? La necesidad de aprobación es un veneno sutil. No te mata de inmediato. Te desgasta, día tras día. Y lo más peligroso es que parece inofensiva. Porque empieza con cosas pequeñas. No publicas una idea por miedo a cómo sonará. No te vistes como quieres, por temor a las miradas. No dices lo que realmente piensas en una conversación, porque, ¿y si no les gusta? Te adaptas tanto al molde de los demás, que un día te miras al espejo y no sabes quién eres. Aquí va una verdad dura. Vivir buscando aprobación es vivir renunciando a ti, porque cada sí que dices para no incomodar, es un no que te dices a ti mismo. Cada vez que te callas por miedo, le das más poder a la voz de afuera, y debilitas la tuya. ¿Por qué lo hacemos? Porque en el fondo, todos queremos pertenecer. Está programado en nuestro instinto. Queremos ser aceptados, validados, amados. Y no tiene nada de malo. Hasta que te conviertes en un actor en tu propia vida. Hasta que todo lo que haces está pensado en cómo te verán, no en lo que tú realmente eres. Eso es perderte. Los estoicos no eran personas frías ni distantes.
Eran profundamente humanos. Pero sabían que depender emocionalmente de los aplausos es una forma de esclavitud mental. Si te preocupas por la opinión de los demás, siempre serás su prisionero. Epicteto. ¿Y sabes qué es lo irónico? Cuando dejas de buscar aprobación, es cuando más respeto generas. La gente admira a quienes se atreven a ser ellos mismos, aunque no estén de acuerdo, aunque no lo entiendan, porque ver a alguien actuar desde su verdad es magnético. Ejemplo, la brújula y el radar. Imagina que tu vida es un viaje. ¿Quieres moverte con brújula o con radar? El radar busca señales afuera. ¿Les gusta? ¿Me aprueban? ¿Estoy haciendo lo correcto según ellos? La brújula, en cambio, va hacia adentro. ¿Esto está alineado conmigo? ¿Me siento bien con esta decisión? ¿Es coherente con mis valores? Los que viven con radar terminan perdidos, porque los mapas ajenos nunca te llevan a tu destino. Te propongo algo hoy. Haz una lista de 3 cosas que haces por miedo a decepcionar a los demás. Luego, junto a cada una, escribe: ¿qué pasaría si no lo hiciera más? ¿Qué cambiaría? ¿Qué sentiría al actuar libremente? Te vas a sorprender. Y quizá descubras que mucho de tu sufrimiento es solo el precio que pagas por fingir. ¿De qué sirve que te aplaudan si tú mismo no te soportas? ¿De qué sirve gustarle a todos si no puedes dormir en paz contigo? Naciste libre. Naciste completo. No viniste a esta vida a pedir permiso para ser quien eres. Y si vas a elegir una opinión que te guíe, que sea la de tu conciencia, no la del público. Porque como decía Marco Aurelio, recuerda que los que te juzgan también morirán. ¿Vas a vivir esclavo de sus opiniones temporales o libre con tu alma eterna? 2. El rencor por el pasado. Guardar rencor es como tomar veneno esperando que le haga daño al otro. Pero el otro sigue con su vida. Y tú, con la herida. El pasado ya pasó, pero el resentimiento lo reactiva todos los días. Le das vida a algo que ya murió. Le das poder a alguien que ya no está. Y lo peor, lo arrastras contigo a donde sea que vas. ¿Te has dado cuenta cómo ciertos recuerdos te cambian el humor al instante? ¿Cómo ciertas personas viven gratis en tu mente desde hace años? El estoicismo no te dice que olvides. Te dice que no te esclavices. Epicteto enseñaba que el daño real no está en lo que ocurrió, sino en lo que eliges seguir reviviendo. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Eso incluye el pasado. Y aquí va la verdad que no todos quieren aceptar. Perdonar no es decir que estuvo bien. Es decidir que ya no te controla. No necesitas reconciliarte con esa persona. Necesitas liberarte tú. Porque mientras sigas aferrado al dolor, no hay espacio para la paz. Mientras sigas hablando del pasado, no hay energía para construir el presente. Y mientras sigas culpando, no hay forma de tomar el control. Libera en silencio. Hazlo sin anunciarlo. Sin necesidad de que el otro lo sepa. Tú sabes que lo hiciste. Y con eso basta. El rencor es como masticar un clavo oxidado, esperando que el otro se lastime. Y mientras tanto, tú sangras por dentro. Te apegas al daño. Te alimentas de la rabia. Y lo peor, te haces leal al dolor. Pero el estoicismo no nos pide olvidar. Nos pide transformar. Usar el recuerdo como una lección, no como una prisión. Ningún hombre puede cruzar el mismo río 2 veces, porque ni el hombre ni el río serán los mismos. Heráclito, tú ya no eres quien sufrió aquello. Ahora eres quien puede liberar eso. Y no necesitas un perdón formal. Solo necesitas elegir la paz. Porque hay heridas que ya no te duelen. Solo las mantienes abiertas por costumbre. ¿Cuántas veces has revivido una herida que ocurrió solo una vez? El pasado, ese lugar que ya no existe, pero que tú sigues visitando todas las noches. Revives palabras que ya no pueden desdecirse. Situaciones que ya no puedes cambiar. Errores que solo existen en tu memoria, pero que aún duelen como si fueran de ayer. Y lo peor, es que te acostumbras a vivir así, como si llevar una piedra en el pecho fuera parte de tu identidad. Pero aquí va una verdad brutal. El rencor no castiga a quien te hirió, te encarcela a ti. El ciclo del rencor. Primero te lastiman, luego te duele, y después, te aferras al dolor como si fuera un trofeo. Crees que recordarlo te protege, que mantener ese enojo te da poder. Pero no te das cuenta de que cada pensamiento sobre esa herida
Es una nueva herida. Cada vez que lo repites en tu mente, es como si la herida se abriera otra vez. Y dime algo, ¿qué sentido tiene sangrar por algo que ya pasó? Tu mente es experta en engañarte. Te dice, no puedo perdonar, porque eso sería justificar lo que me hicieron. Si olvido, me volverán a lastimar. Si suelto, pierdo. Pero no es así. Perdonar no es excusar. Olvidar no es ser ingenuo. Y soltar no es perder. Soltar es dejar de cargar lo que no te pertenece. Porque tú no eres ese momento. No eres esa traición. No eres ese error. Eres quien decide qué hacer con eso hoy. Los estoicos no eran fanáticos del pasado. No porque no tuvieran historia, sino porque sabían que la vida ocurre en el presente. Lo que ha pasado no está en tu poder. Lo que harás ahora, sí. Epicteto, ¿te hicieron daño? Es verdad. ¿Fue injusto? Posiblemente. Pero ahora tienes dos opciones. 1. Convertirte en una víctima eterna. 2. Convertir ese dolor en sabiduría. Y eso es una elección. ¿Y si el dolor te enseñó algo? Hay heridas que no se olvidan, pero sí pueden dejar de doler. ¿Sabes cómo? Dándoles un propósito. Haz que ese dolor se convierta en el motivo por el que hoy eres más fuerte, más compasivo, más claro sobre lo que sí mereces. Tal vez no era justo, pero si aprendes algo, no fue en vano. Una historia real. Había un hombre que vivía culpando a su padre por todo. Lo abandonó, lo maltrató, lo ignoró, y ese rencor lo acompañó hasta la adultez. Fallaba en sus relaciones, en sus trabajos, en su autoestima, y siempre tenía una explicación. Es por culpa de lo que me hicieron. Hasta que un día, frente al espejo, se preguntó, ¿y ahora qué? ¿Voy a pasar el resto de mi vida siendo el eco del pasado o la voz de un nuevo presente? Ese día no cambió el pasado, pero cambió su relación con él. Y eso fue suficiente. Cierra los ojos. Piensa en una persona que te lastimó. Ahora respira profundo y repite en silencio. Te libero para liberarme. No olvido. Aprendo. No justifico. Suelto. Haz esto durante 7 días. No porque ellos lo merezcan, sino porque tú sí. Tú mereces paz. Y la paz no se negocia con el rencor. Perdonar no es para débiles. Es para quienes se cansaron de cargar cadenas invisibles. Y recuerda algo. El rencor no te hace fuerte. Te hace esclavo. Perdonar. Ese sí es un acto de poder. 3. Compararte con los demás. Compararte con otros es la forma más rápida de olvidarte de ti, de lo que tienes, de lo que eres, y de todo lo que ya has superado. Pero lo hacemos, todo el tiempo. Deslizas el dedo por Instagram, de pronto, la vida que tenías parece insuficiente. Ves a alguien viajar, sonreír, triunfar, y tu mente empieza a decirte que vas tarde, que no eres suficiente, que algo está mal contigo. Y aquí viene la trampa. Estás comparando tu detrás de escena con el momento más editado de otra persona. ¿Y sabes qué haría un estoico? Nada. Literalmente, nada. Porque un estoico no busca superarse para ser mejor que otro, sino para ser mejor que sí mismo. El que envidia, se hace inferior a aquello que envidia. Séneca. La comparación nace del ego, pero también de la ignorancia. No sabes lo que ese otro tuvo que atravesar. No sabes lo que esconde detrás de su sonrisa. Y, aunque lo supieras, tú no viniste aquí a vivir su camino. Viniste a honrar el tuyo. Entonces suelta esa necesidad de mirar al costado, de medir tu valor con la regla de otro, de pensar que si alguien tiene más, tú vales menos. Porque cada vez que te comparas, te olvidas del único rival real que existe, tú mismo, ayer. El progreso real es silencioso. No necesita competencia, solo compromiso. Así que hoy, en vez de mirar a los lados, haz esto. Mira atrás. Mira quién eras hace 6 meses, hace un año. Y si no eres el mismo, ya ganaste. ¿Quieres destruir tu autoestima lentamente? Sigue mirando vidas ajenas como si fueran estándares universales. Lo que ves es la superficie, una foto editada, un momento elegido, un logro sin historia detrás. Pero tú estás comparando eso con tu versión sin filtros, con tus cicatrices, con tus dudas. No es justo, ni para ti, ni para ellos.
El deseo de imitar es la raíz de muchas miserias. Séneca, ¿quieres saber si estás avanzando? Mira atrás. Mira al tú de hace un año. Y pregúntate si lo hubieras admirado. Si la respuesta es sí, sigue. Si no, empieza a caminar con más intención y menos comparación. Míralo otra vez. Él ya tiene el cuerpo perfecto. Ella ya está viajando. Ese otro ya tiene pareja, éxito, paz, dinero, todo. Y tú, solo estás viendo, comparándote, sintiendo que llegaste tarde, que estás atrás. Como si la vida fuera una carrera. Como si el éxito tuviera fecha de vencimiento. La comparación es una cárcel sin barrotes. Tú mismo te encierras, y cada scroll que haces es otra vuelta a la llave. ¿Por qué nos comparamos tanto? Porque desde niños nos enseñaron que siempre hay alguien mejor. Mira a tu hermano. Ese chico sí es aplicado. Deberías esforzarte más como ella. Y crecimos creyendo que nuestro valor depende de cuán bien estamos en comparación con los demás. Como si nuestra vida fuera una competencia continua. Pero la verdad es que nadie está en el mismo punto, con el mismo pasado, ni enfrentando el mismo camino. La comparación te roba 3 cosas. 1. Tu paz, porque siempre te sentirás menos. 2. Tu gratitud, porque te enfocas en lo que no tienes. 3. Tu autenticidad, porque empiezas a querer cosas que ni siquiera son tuyas. Y lo más grave de todo, pierdes tiempo intentando alcanzar una versión de éxito que ni siquiera te llena. Los estoicos no medían su valor con los estándares de los demás. Cuida que tu alma no imite la de los demás. Busca ser, no parecer. Marco Aurelio. Su competencia no era externa, era interna. Cada día se preguntaban, ¿estoy mejorando respecto a mi yo de ayer? Y ahí está el secreto. Compararte con otros es injusto. Compararte contigo es sabiduría. La trampa de las redes. Nunca es tan fácil sentirte mal contigo como cuando estás en Instagram o TikTok. Ves solo lo que ellos quieren mostrar. No ves las peleas con su pareja. No ves la ansiedad detrás de su sonrisa. No ves las deudas, el insomnio, el vacío. Solo ves la parte maquillada. Y tú, comparándote desde tu día real con sus 15 segundos editados. Eso es injusto contigo. Eso es veneno disfrazado de inspiración. Haz esto ahora. Abre tu galería o diario. Mira fotos o recuerdos de hace 3 años. Pregúntate, ¿en qué has mejorado? ¿Qué superaste que antes te parecía imposible? ¿Qué tienes ahora que antes soñabas? Te darás cuenta de algo. Has crecido más de lo que crees. El problema no es tu avance. Es que estás mirando hacia el lado equivocado. Un joven vivía frustrado. Cada vez que abría redes, veía a otros tenerlo todo. Se sentía inútil, atrasado, insuficiente. Un día, dejó el teléfono, salió a caminar. Y se encontró con un amigo de la infancia que le dijo, siempre admiré tu calma. Yo tengo dinero, pero no descanso. Tú, sí puedes dormir en paz. Ese día entendió que a veces, lo que tú envidias de otros, es justo lo que ellos desean de ti. Tú no estás en la vida para ser mejor que otro. Estás aquí para ser mejor que tu ayer. Y eso es lo único que importa. Porque el éxito real no es tener más. Es necesitar menos para sentirte en paz. Cada vez que sientas que no eres suficiente, respira, vuelve a ti, y recuerda que tu valor no se mide en vistas, aplausos ni comparaciones. Tu valor es tuyo, y eso nunca te lo puede quitar nadie. 4. Hablar más de lo que haces. El mundo está lleno de bocas ruidosas, y de acciones vacías. Personas que hablan de disciplina, pero no madrugan. Que predican sobre éxito, pero no se mueven. Que sueñan en voz alta, pero no construyen en silencio. Y no me malinterpretes. Hablar no es el problema. El problema es cuando tu palabra es más fuerte que tu hábito. Porque ahí es cuando el ego habla por ti. Cuando dices voy a empezar, pero lo postergas. Cuando dices voy a cambiar, pero no sueltas nada. Cuando dices voy a lograrlo, pero no haces lo incómodo, lo que duele, lo que cuesta. Y aquí entra el estoicismo. Marco Aurelio lo dejó claro. No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debes ser un buen hombre. Sé uno. Menos promesas. Más hechos. Menos exposición. Más evolución. Porque cuando tu vida se convierte en una constante declaración sin ejecución, tus palabras se vacían.
pierden fuerza, pierdes respeto, contigo mismo y con los demás. ¿Quieres que te tomen en serio? Haz que tus actos hablen antes que tú. ¿Quieres sentirte imparable? Cúmplete promesas, aunque nadie esté mirando. El hábito silencioso vale más que el discurso perfecto, porque cuando haces sin hablar, lo que logras grita por ti. Y eso no necesita justificación, solo presencia. Este punto es incómodo, porque nos recuerda que muchas veces no estamos fallando por falta de conocimiento, sino por exceso de justificaciones. Habla menos, haz más, y que tus resultados sean tan evidentes, que no haga falta que digas nada. El cambio da miedo, porque nos recuerda que no controlamos nada, pero también es la única forma de evolucionar. El agua que no fluye se estanca, el cuerpo que no se mueve se debilita, la mente que no cambia, se pudre. A veces no es que tengas miedo al cambio, tienes miedo a no ser tú después de cambiar, porque te aferraste a una identidad que hoy ya no te representa, y está bien soltarla. No le debes fidelidad a la versión pasada de ti, le debes compromiso a tu versión futura. Hazte esta pregunta: ¿quién soy si dejo de tener miedo? Y ahora, actúa desde ahí, aunque tiemble la voz, aunque tiemble el camino, aunque no tengas respuestas aún, porque cada vez que eliges avanzar, te conviertes en alguien que antes solo soñaba ser. ¿Alguna vez has sentido que después de estar con alguien, te sientes drenado, más vacío que antes? No confundas compañía con conexión. Hay personas que están, pero no suman. Te rodean, pero no te nutren. Y cada conversación con ellas te aleja de ti mismo. La vida es corta, demasiado como para desperdiciarla con quien no sabe lo que vale tu tiempo, y demasiado valiosa como para compartirla con quien solo vive en la superficie. ¿Quiénes son las personas vacías? No son necesariamente malas. Son simplemente huecas por dentro. Personas que solo hablan de otros, que se alimentan del chisme, del drama, del ruido, que no saben estar en silencio ni mirar hacia adentro, que no conocen el peso de una conversación profunda, porque están demasiado ocupadas evitando la suya. Y tú ahí, aguantando, por lealtad, por costumbre, por no incomodar. ¿Cuál es el costo de esto? Estás invirtiendo lo más valioso que tienes, tu energía, tu tiempo, tu enfoque, y cada vez que haces espacio para lo superficial, le cierras la puerta a lo esencial. Cada mensaje sin sentido, cada reunión vacía, cada hora de atención a quien solo habla de sí mismo, es una hora menos que le das a tus sueños, a tus pasiones, a tu crecimiento. Y lo más peligroso, empiezas a volverte como ellos. La energía se contagia, y si te rodeas de ruido, terminarás perdiendo tu voz. Evita a los que hacen que te sientas mal contigo sin darte nada valioso a cambio. Los estoicos eran selectivos, no elitistas, selectivos. Sabían que la mente es como un campo fértil. Lo que siembras ahí, florece, y si dejas que otros planten basura, no te quejes si luego no puedes pensar con claridad. ¿Y por qué nos cuesta tanto alejarnos? Por miedo. Miedo a estar solos. Miedo a parecer egoístas. Miedo a no ser aceptados. Pero escucha esto. Estar solo no es lo mismo que estar vacío. Hay una diferencia brutal entre la soledad elegida y la compañía equivocada. Y a veces, el silencio de estar contigo es más sabio que 1000 palabras de alguien que no te comprende. Haz una lista de las 5 personas con las que más compartes tiempo. Pregúntate, una por una: ¿me siento más liviano o más pesado después de verlos? ¿Hablamos de crecimiento, de propósito, de algo que me eleva? ¿O solo repetimos las mismas quejas, bromas vacías o críticas ajenas? No se trata de juzgar. Se trata de elegir conscientemente con quien compartes tu energía. Una mujer inteligente, sensible, apasionada por la lectura y la introspección, pasaba sus días con personas que solo hablaban de marcas, escándalos y banalidades. Empezó a dudar de sí misma. Dejó de hablar de lo que amaba. Y su luz se fue apagando. Hasta que un día, fue a un café sola con su libro favorito. Alguien en la mesa de al lado la escuchó citar a Marco Aurelio. Y ahí comenzó una conversación que le devolvió la fe. Porque cuando te das permiso de ser tú, el mundo correcto empieza a notarte. No tienes que llenar tu agenda para sentirte valioso. No tienes que responder cada mensaje. No tienes que estar donde no te escuchan.
La vida te da lo que toleras. Y si toleras relaciones vacías, no esperes plenitud. Rodéate de personas que te reten, no que te drenen. Personas con las que puedas hablar de sueños, de miedos, de ideas, sin sentirte fuera de lugar. Y si por ahora no tienes a nadie así, empieza contigo, porque la mejor compañía siempre ha sido la que mantienes contigo mismo. 5. Justificarte constantemente. ¿Te has dado cuenta de cuánto explicas tus decisiones, incluso cuando no deberías? No fui porque tenía sueño. No lo hice porque andaba estresado. Sí dije eso, pero lo que quería decir era: vivimos en un estado de defensa permanente, como si cada paso tuviera que ser aprobado, como si nuestras decisiones necesitaran un permiso firmado por todos menos nosotros. Y lo peor, ni siquiera lo hacemos por honestidad. Lo hacemos por miedo a no agradar, por miedo a que nos malinterpreten, nos juzguen, nos cuestionen. Pero déjame decirte esto con toda claridad. Explicar todo lo que haces no te hace más transparente, te hace más inseguro. La seguridad no grita, no justifica, solo actúa. El estoicismo nos recuerda una verdad brutal. Cuanto más te conoces, menos tienes que explicarte. Porque la claridad no necesita validación externa. Y la paz no se negocia con cada opinión que flota en el aire. Cuando sientas el impulso de dar excusas, respira. Pregúntate: ¿realmente necesito justificar esto, o solo tengo miedo de que no lo aprueben? Deja de dar explicaciones innecesarias. No todo el mundo merece una respuesta. Y tú no estás aquí para que todos entiendan tus razones. Estás aquí para caminar tu proceso, aunque muchos no lo entiendan. Silencia esa necesidad. Actúa desde la verdad. Y empieza a vivir con más intención y menos permiso. Cuando aprendes a sostener tus decisiones sin justificarte, descubres algo poderoso: que no debes nada. Y que vivir con coherencia vale más que 1000 discursos. Te enseñaron que descansar es sinónimo de flojera. Que si no estás produciendo, estás perdiendo el tiempo. Que detenerte es casi un pecado. Pero escúchame con atención. El descanso no es una interrupción del progreso. Es parte del progreso. La mente se oxida cuando no respira. El alma se seca cuando no descansa. Y el cuerpo te lo va a gritar con ansiedad, insomnio y enfermedades si no lo escuchas a tiempo. Los estoicos sabían esto. Ellos no solo entrenaban la mente, también practicaban la pausa. Reposa, como lo hace el mar. Incluso el mar necesita volver a la calma después de una tormenta. Marco Aurelio. ¿Te cuesta descansar sin sentir culpa? Es porque aún crees que tu valor está en lo que haces, y no en quién eres. El descanso no es debilidad. Es estrategia. Es sabiduría. Y a veces, quedarte quieto es la forma más poderosa de avanzar. Aún no es el momento. Cuando me sienta más listo, lo haré. Solo necesito que se alineen algunas cosas más. ¿Te suena familiar? Es la excusa más elegante que usa el miedo. Esperar el momento perfecto. Ese que nunca llega. Y mientras tú esperas, la vida no espera por ti. El perfeccionismo no siempre es disciplina. Muchas veces es miedo disfrazado de exigencia. Miedo a fallar. Miedo a hacer el ridículo. Miedo a no estar a la altura. Entonces, pospones, preparas, planeas, ajustas, todo menos actuar. Y lo trágico es que mientras te preparas para vivir, otros ya están viviendo. ¿Qué es lo que realmente estás esperando? Una señal, una validación, un permiso. Pero la única señal real que tendrás es esta: el tiempo está pasando. Y no volverá. Nadie se siente completamente listo antes de hacer algo que importa. ¿Sabes cuándo llega la verdadera preparación? Después del primer paso. Nunca antes. Mientras postergamos la vida, esta pasa. Para un estoico, la acción no depende del clima, ni del estado de ánimo, ni de tener todo claro. Depende de la virtud. Y la virtud es actuar, incluso cuando hay incertidumbre. Esperas el momento ideal porque crees que eso te dará control. Pero déjame decirte algo con todo el respeto. Control total es una fantasía, y el que lo persigue, pierde la vida en el intento. En cambio, el que acepta la incertidumbre y se lanza, vive con el doble de intensidad. No porque todo le salga bien,
sino porque está en movimiento. Está creando. Está aprendiendo. Un joven llevaba años queriendo lanzar su proyecto. Tenía el nombre, el logo, la idea, todo, menos acción. Siempre algo le faltaba. Mejor equipo, más confianza, un curso más. Hasta que un día, su mejor amigo murió de forma repentina. Y entendió algo brutal. El tiempo que creía tener, no estaba garantizado. Lanzó su idea una semana después. No fue perfecta, pero fue real. Y eso cambió su vida. Haz una lista de 3 cosas que llevas postergando hace más de un mes. Para cada una, responde con brutal honestidad. ¿Qué pasaría si lo empiezo hoy, sin garantías? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Y si el verdadero riesgo es no hacerlo? Después de responder, elige una y comprométete públicamente. En tu diario, en tus redes, con un amigo. Ponle fecha. Ponte en movimiento. La vida no se espera. La vida se construye. Y el momento perfecto es un mito que solo existe en la mente del que teme. Así que si estás esperando la señal para empezar, aquí está. Este video. Estas palabras. Este instante. Tu futuro no te necesita perfecto. Te necesita presente. 6. Entornos que drenan tu energía. Hay lugares en los que entras y sales más cansado que cuando llegaste. No por el ruido, sino por la energía. Personas que no te escuchan, solo esperan su turno para hablar. Ambientes donde todo es crítica, queja, drama, sarcasmo disfrazado de broma. Grupos donde tienes que esforzarte por encajar, en lugar de sentirte tú. Y tú sigues yendo. Sigues respondiendo mensajes. Sigues participando, aunque cada vez te sientas más lejos de ti mismo. Pero aquí va una verdad que quizás nadie te ha dicho. Tu entorno moldea tu mente. Lo que consumes, escuchas, absorbes, se convierte en tu diálogo interno. Y no se trata de volverte un ermitaño. Se trata de proteger tu energía como si fuera oro. Porque lo es. El alma se tiñe del color de tus pensamientos. Marco Aurelio. Y tus pensamientos muchas veces son el eco de lo que te rodea. Tú no eres más fuerte por quedarte en un lugar que te hace sentir menos. No eres más leal por ser fiel a un grupo que no evoluciona. No eres más noble por ser el ancla emocional de personas que no quieren soltar sus propios pesos. Salir de ahí no te hace egoísta, te hace consciente. A veces, el mayor acto de amor propio no es una rutina de mañana, ni un libro de autoayuda. Es mirar a tu alrededor y decir, aquí ya no pertenezco. Y salir. Sin ruido, sin explicaciones. Solo salir. Porque cuando limpias tu entorno, también limpias tu mente. Y cuando limpias tu mente, recuperas tu poder. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por decir, aún no estoy listo? La respuesta, si eres honesto, es, demasiadas. Esperas tener más dinero, más confianza, más claridad. Pero lo que no te das cuenta es que esa espera es el disfraz del miedo. No existe el momento perfecto. Solo existen decisiones imperfectas hechas con el corazón. No pospongas más. Comienza a vivir. La mayoría de las personas no fracasa por intentarlo. Fracasa por no atreverse nunca. Y aquí te va un secreto. La vida no premia al más preparado. Premia al que se lanza aunque tiemble. No preguntes ¿estoy listo? Pregúntate, ¿estoy dispuesto a crecer mientras camino? Porque si sigues esperando sentirte seguro para moverte, te quedarás en el mismo sitio para siempre. ¿Y si piensan que soy ridículo? ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si me critican? Es increíble cómo dejamos de hacer cosas importantes, cómo aplazamos decisiones, cómo apagamos nuestros sueños, todo por el miedo a lo que podrían pensar los demás. Pero la ironía es esta. La mayoría está tan ocupada pensando en sí misma, que ni siquiera están prestándote atención. ¿Por qué nos importa tanto? Porque el juicio de los demás toca una herida profunda. El deseo de pertenecer. Desde niños, nuestro cerebro aprendió que ser aceptados era cuestión de supervivencia. Ser rechazado, en cambio, significaba peligro, soledad, exposición. Así que ahora, como adultos, seguimos cargando esa ansiedad. Medimos cada palabra, cada paso, cada decisión, preguntándonos qué pensarán los demás. Pero, ¿realmente vale la pena vivir con miedo por la opinión de personas que no conocen tu historia?
Si te preocupas más por la opinión de los demás que por tu propia conducta, ya has perdido el control de ti mismo. Los estoicos lo tenían claro. El único juicio que importa es el tuyo. Lo que tú sabes de ti. Lo que tú haces cuando nadie te ve. Tu conciencia tranquila. Tu integridad. ¿Vas a vivir para agradar a todos, o para respetarte a ti? Cuando vives para ser aprobado, te traicionas, callas verdades, sigues caminos que no son tuyos. Y al final, aunque todos te aplaudan, tú no te reconoces. ¿Y qué pasa cuando finalmente haces algo por ti? Tal vez algunos no entiendan, tal vez te critiquen, pero sentirás una paz que no tiene precio. La de ser fiel a ti mismo. Haz una lista de las cosas que has dejado de hacer por miedo al que dirán. ¿Dejaste de hablarle a alguien? ¿Cancelaste un proyecto que te emocionaba? ¿No compartiste una idea? ¿Te callaste cuando debiste decir algo? Ahora léela en voz alta. Y di: el juicio de los demás no define mi camino. Mi respeto propio, sí. Un joven tenía miedo de empezar a cantar. Amaba la música, componía en secreto, pero nunca lo dijo porque temía que se burlaran. Un día, en una reunión, alguien puso una pista instrumental. Por impulso, se atrevió a cantar. Su voz temblaba, pero era real. ¿Sabes qué pasó? No lo aplaudieron todos. Algunos se rieron. Pero una persona se le acercó y le dijo: tú no deberías esconder eso. Y ese fue el inicio de su carrera. ¿Y si se hubiera callado? La gente va a opinar hagas lo que hagas. Si caes, hablarán. Si triunfas, también. Si cambias, si creces, si decides vivir distinto, hablarán. Así que, ya que van a hablar, que al menos sea de alguien que se atrevió. No vivas como una sombra de lo que otros esperan de ti. Vive como una luz que refleja lo que realmente eres. El juicio más importante es el que te haces cada noche antes de dormir. ¿Estás orgulloso de ti? Porque si tú estás en paz contigo, no hay juicio externo que te pueda romper. 7. El miedo al juicio ajeno. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer solo por pensar en lo que dirían los demás? Esa idea que no compartiste, esa persona que no te atreviste a mirar, esa decisión que no tomaste, no porque no quisieras, sino porque imaginaste los rostros, los comentarios, las miradas, y te paralizaste. Vivimos más en la mente de los otros que en nuestra propia vida. Vivimos bajo la expectativa constante de no decepcionar a nadie, excepto a nosotros mismos. Pero déjame decirte algo que puede doler un poco, y también liberarte. La mayoría de la gente no está pensando tanto en ti como tú crees. Están atrapados en sus propios juicios, en sus propias inseguridades. Y si te juzgan, es desde su filtro, no desde tu verdad. El estoicismo lo enseña con brutal claridad. Epicteto decía: cuando te preocupas por la opinión de los demás, te vuelves su esclavo. ¿Eso quieres? ¿Ser esclavo del qué dirán? ¿O ser dueño de tu autenticidad? La libertad no es gritar quién eres. Es no necesitar esconderlo. Y eso solo se logra cuando te aceptas al punto en que la opinión ajena deja de tener peso. Haz lo que tu alma te pide. Y si alguien lo critica, pregúntate: ¿quiero esa vida? ¿Esa mentalidad? ¿Esa vibración? Si la respuesta es no, entonces, ¿por qué te importa su juicio? Recuerda esto: quien se burla de tu camino es porque no tiene el valor de construir el suyo. Tú sigue creciendo, sigue caminando aunque te miren raro, aunque no entiendan, aunque critiquen. Porque al final, el precio de agradar a todos es dejar de ser tú. Y eso no lo vale nadie. Ya lo dijimos antes, la opinión de los demás no te define. Pero déjame decirlo desde otro ángulo. Cuando dejas de moverte por ti y empiezas a actuar por cómo te ven, entras en una cárcel sin barrotes, pero con rejas mentales. ¿Quieres saber si estás atrapado ahí? Haz esta prueba. Piensa en una decisión importante. Y ahora pregúntate: ¿qué harías si no tuviera que explicárselo a nadie? Esa es tu verdad. Eso es lo que tu alma quiere. Pero probablemente no lo haces, por miedo. Miedo a parecer raro, a que no entiendan, a que se burlen. Pero aquí viene la fuerza del estoicismo. ¿Y qué? Ser despreciado por ser tú mismo es más honorable que ser amado por lo que no eres. Cuando te atrevas a caminar por tu camino aunque estés solo, entonces, y solo entonces,
conocerás la libertad verdadera. No necesitas un enemigo externo cuando tú mismo estás saboteando tu paz. Y eso es exactamente lo que hacen ciertos hábitos. Te alejan, día a día, de la claridad, la fuerza y el foco que podrías tener. ¿Quieres saber por qué muchas personas no avanzan? No se sienten en paz. ¿O no logran concentrarse ni siquiera en lo que les importa? Porque su mente está siendo envenenada por hábitos invisibles, pero letales. El problema no es la falta de disciplina. Es lo que alimentas a diario sin darte cuenta. Despiertas y lo primero que haces es revisar redes sociales. Comparas tu vida con la de otros. Te llenas de imágenes de éxito superficial, de cuerpos perfectos, de vidas falsas. Eso ya condiciona tu día. Tu mente ya no empieza en calma, sino en carencia. Y eso es solo el comienzo. Estos son los hábitos que te roban energía mental, sin que lo notes. 1. Revisar el celular cada 5 minutos. No solo destruye tu atención, también genera ansiedad constante por estímulo inmediato. 2. Decir sí cuando quieres decir no. Alimenta la autotraición y el resentimiento silencioso. 3. Dejar tareas incompletas. Cada pendiente no resuelto es una fuga de energía. Tu cerebro lo recuerda, lo carga. 4. Estar siempre disponible. Si cualquiera puede interrumpirte en cualquier momento, nunca serás dueño de tu tiempo. 5. Dormir mal. Comer sin conciencia. Hablar sin pensar. Todo eso parece pequeño, hasta que te das cuenta de que forma tu carácter. No permitas que lo que no puedes controlar te quite la serenidad de lo que sí puedes. Y uno de esos controles es tu atención. Lo que consumes, te consume. Lo que repites, te moldea. Cada hábito, por mínimo que parezca, está tallando la estructura de tu mente. Muchos dicen, sé que debería cambiar, pero me cuesta. Claro que cuesta. Tu cerebro ya se acostumbró a lo inmediato, al ruido, al caos. El primer día que intentes meditar o simplemente estar sin tu teléfono, te vas a sentir incómodo. Pero escucha bien esto. La incomodidad no es una señal de que vas mal. Es una señal de que estás dejando de huir. ¿Cuál es la solución? La limpieza mental. Así como limpias tu casa, tu ropa, tu cuerpo, debes limpiar lo que entra en tu mente. Revisa tus hábitos matutinos. Establece espacios de silencio. Haz una cosa a la vez. Reduce lo que no suma. Y sobre todo, haz pausas conscientes. Un café en silencio. Un paseo sin música. Una conversación sin distracciones. Ahí, en esos momentos, tu mente recupera su claridad. Tu alma vuelve a respirar. Haz este ejercicio durante 3 días. 1 hora al despertar sin celular. Cada vez que vayas a hacer scroll sin razón, pregúntate, ¿esto me acerca a mi propósito o solo me adormece? Cada noche, antes de dormir, escribe, ¿cuál fue el hábito más destructivo que repetí hoy y cómo puedo cambiarlo mañana? Esto, si lo haces con constancia, transformará tu atención. Y donde va tu atención, va tu vida. No puedes controlar todo lo que te rodea, pero puedes elegir los rituales que construyen tu día. Tus hábitos son tu armadura mental. O te protegen, o te exponen. O te fortalecen, o te debilitan. ¿Estás dispuesto a vivir como un esclavo del impulso? ¿O estás listo para ser dueño de tu conciencia? El estoicismo no se trata de resistir el mundo. Se trata de dirigir tu mente en medio de él. Porque el caos no te destruye. Te destruye no saber quién eres dentro de él. 8. Buscar la felicidad en lo externo. Desde pequeños nos enseñaron algo sin decirlo con palabras. Que la felicidad está allá afuera. En una persona. En una casa. En una cifra en la cuenta bancaria. En una fecha futura. Siempre, en otro lugar. Y así crecemos. Persiguiendo. Corriendo. Deseando. Convencidos de que cuando lleguemos a eso, por fin nos sentiremos bien. Pero aquí va la verdad. Lo que viene de afuera solo puede darte placer. Lo que viene de adentro es lo único que puede darte paz. El estoicismo lo entendió hace siglos. Séneca decía, la verdadera felicidad es disfrutar del presente, sin dependencia ansiosa del futuro. La felicidad no es euforia. No es un premio. No es una recompensa por haber hecho todo bien. Es un estado interno que aparece cuando dejas de necesitar que algo más te complete. ¿Sabes por qué muchos ricos son miserables?
porque pensaron que su vacío se llenaba con éxito. ¿Sabes por qué muchas relaciones fallan? Porque pensaron que el otro debía hacerlos sentir bien consigo mismos. Pero aquí va una idea estoica brutal. Nada externo puede darte lo que no cultivaste dentro. Ni el mejor trabajo, ni la mejor pareja, ni la mejor ciudad. Y esto no significa conformarte. Significa que desde la paz, puedes construir sin ansiedad. Desde la plenitud, puedes crecer sin sentirte incompleto. Haz el ejercicio. Cierra los ojos. Piensa en lo que más deseas ahora mismo. Y luego pregúntate, ¿qué emoción espero sentir cuando lo tenga? Ahí está la pista. No quieres cosas. Quieres emociones. Y si aprendes a generarlas desde adentro, ya ganaste, sin necesitar tener nada. Imagina a alguien que tiene todo: dinero, pareja, éxito, estatus. Y aún así, siente un vacío que no entiende. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de tener. Se trata de ser. Vivimos creyendo que más es igual a mejor. Pero a veces, más solo es más peso. El minimalismo no es solo una decoración estética. Es una filosofía estoica. Sufres menos cuando necesitas menos. Quien necesita poco, posee más que el que nunca se sacia. Empieza a mirar lo que ya tienes con otros ojos. Lo que no compras. Lo que no se ve. Lo que no está en vitrinas, pero sostiene tu vida. La gratitud es una revolución silenciosa. No se nota, pero transforma. Hay personas que prefieren tener la razón, aunque eso les cueste relaciones, paz mental, o incluso su propia evolución. ¿Y tú? ¿Estás aferrado a tus ideas? ¿O estás abierto a crecer? Porque una cosa es defender tus valores, y otra muy distinta es vivir esclavizado por tu ego. ¿Por qué queremos tener siempre la razón? Porque en el fondo, confundirnos nos da miedo. Miedo a sentirnos débiles, a perder respeto, a ceder terreno. Pero escucha esto. El verdadero respeto se gana cuando eres capaz de decir, me equivoqué. ¿Sabes por qué? Porque se necesita mucho más coraje para reconocer un error, que para gritar una opinión. Es imposible para un hombre aprender lo que cree que ya sabe. Cuando estás convencido de que siempre tienes la razón, te cierras a la verdad. Y la verdad no tiene dueño. La verdad no es un trofeo que se gana en una discusión. La verdad es una búsqueda, una actitud. Los estoicos valoraban más la sabiduría que el orgullo. Y sabiduría significa humildad. El ciclo de la discusión inútil. Mira cómo funciona. 1. Alguien dice algo que no concuerda con tu visión. 2. Sientes que ataca a tu identidad. 3. Reaccionas a la defensiva. 4. Intentas imponerte, no entender. 5. Ambos pierden. Y lo peor es que terminas agotado, con el corazón lleno de rabia y la mente cerrada. ¿Para qué? ¿Para tener la última palabra? ¿Para ganar una discusión que solo demuestra que no sabes escuchar? Hay quien prefiere tener razón en una discusión de pareja, aunque eso enfríe el amor. Hay quien insiste en su método de trabajo, aunque ya no funcione. Hay quien se burla de nuevas ideas, porque aceptar algo nuevo significa admitir que pudo haber estado equivocado todo este tiempo. Pero ¿qué pasa cuando por fin decides soltar ese apego? Ganas libertad, ganas ligereza, ganas crecimiento. Haz esto la próxima vez que discutas. Haz una pausa. Pregúntate, ¿estoy hablando para entender o para ganar? Repite en tu mente, mi valor no depende de tener razón, sino de cómo respondo. Si te das cuenta de un error, dilo con valentía. Tienes razón en eso. Gracias por hacérmelo ver. Pruébalo una sola vez. Y verás cómo cambia la energía de toda la conversación. Imagina esta escena. Estás discutiendo con alguien cercano. Sientes cómo se calienta tu pecho, tu voz sube, tus pensamientos se aceleran. Estás a punto de lanzar la frase final. Pero te detienes. Respiras. Y en lugar de atacar, preguntas, ¿qué es lo que realmente te molestó? Quiero entenderlo. Esa sola frase puede cambiarlo todo. Desarma el conflicto. Abre la puerta al entendimiento. Tener razón es fácil. Solo tienes que gritar más fuerte. Pero tener paz, eso requiere fuerza interior. No estás aquí para demostrar que eres superior. Estás aquí para aprender, evolucionar y conectar.
Así que la próxima vez que sientas esa urgencia de imponer tu opinión, haz una pausa y pregúntate, ¿prefiero tener razón o ser sabio? Porque los sabios no ganan discusiones, ganan claridad. 9. La necesidad de tener siempre la razón. ¿Cuántas veces has discutido, no por buscar la verdad, sino por no querer perder? Es sutil, casi imperceptible. Te aferras a tu punto de vista, subes el tono, interrumpes. Y cuando el otro responde con algo lógico, en lugar de escucharlo, ya estás pensando qué decir después. ¿Por qué? Porque no estás dialogando, estás compitiendo. Y aquí está lo más duro. Muchas veces prefieres tener la razón, antes que tener paz. El ego quiere ganar, el sabio quiere entender, y el estoicismo lo tiene claro. Epicteto nos recuerda, es imposible aprender lo que crees que ya sabes. Cuando necesitas tener la razón todo el tiempo, te cierras al aprendizaje, te aíslas, te haces rígido, y lo peor, desgastas tus relaciones más importantes por orgullo disfrazado de convicción. Aprender a decir, tienes razón, no lo había visto así. No te hace débil, te hace libre, libre del ego, libre del personaje, libre de la ansiedad por defender una imagen. Además, ¿de qué te sirve ganar una discusión si pierdes el vínculo? Si te vas a la cama con la razón en la mano, pero con el corazón apretado, hay una paz profunda que solo llega cuando dejas de pelear por imponer tu verdad y empiezas a caminar en humildad. Recuerda esto, la sabiduría no es gritar verdades, es saber cuándo guardar silencio. Y a veces, el acto más valiente no es convencer, es escuchar. ¿De qué sirve tener razón si eso destruye la conversación? El deseo de imponer tu visión es otra forma de inseguridad. Crees que si cedes, pierdes, que si aceptas, eres débil. Pero lo más valiente que puedes hacer es mirar al otro y decir, explícame más, quiero entenderte. Eso es madurez. Eso es liderazgo. Eso es lo que hace que las relaciones duren. La razón sin humildad es arrogancia. Y la sabiduría no grita, escucha. El que sabe todo, ya dejó de aprender. Abre el corazón. Deja espacio para nuevas perspectivas. Tu punto de vista no es la cima de la verdad. Es solo un ángulo. Y cuando aceptas eso, todo se vuelve más ligero. ¿Te ha pasado que mientras más tratas de controlar todo, más cosas se te escapan? Intentas prever cada detalle. Quieres que las personas actúen como tú esperas. Quieres que todo salga perfecto. Y cuando no es así, te frustras, te enojas, te desgastas. El exceso de control no es una forma de poder, es una forma de miedo. ¿Por qué queremos controlarlo todo? Porque creemos que si lo tenemos todo bajo control, nada dolerá, nada fallará, nada nos tomará por sorpresa. Pero eso es una ilusión. Y lo más triste, el que intenta controlarlo todo, termina controlado por todo. Lo que no fluye, se rompe. Lo que tratas de apretar demasiado, se escapa entre los dedos. Algunas cosas dependen de nosotros, y otras no. Para los estoicos, esa distinción era la base de la serenidad. Ellos no buscaban controlar el mundo, buscaban controlarse a sí mismos ante el mundo. Y aquí está la clave. Entre lo que ocurre y lo que sientes, está tu poder. ¿Cuál es el verdadero conflicto? El verdadero conflicto nace cuando confundes lo que puedes influir con lo que simplemente no depende de ti. No puedes controlar si esa persona te contesta. No puedes controlar si aprueban tu idea. No puedes controlar si el clima cambia, si el tren se retrasa o si la vida da un giro inesperado. Pero sí puedes controlar cómo respondes. Y eso lo cambia todo. Haz este ejercicio simple pero poderoso. Toma una hoja en blanco. Haz 2 columnas. En la primera escribe, cosas que no controlo. Ejemplo, el pasado, el comportamiento de otros, el clima, la opinión pública. En la segunda, cosas que sí controlo. Ejemplo, mis hábitos, mi actitud, mis palabras, mis decisiones. Léelo en voz alta. Y luego di, suelto lo que no es mío. Me enfoco en lo que sí lo es. Hazlo todos los días, si es necesario. Un joven entrenaba para su primera maratón. Todo lo planeó al detalle, la ruta, la alimentación, el ritmo. Pero ese día, llovió torrencialmente.
Su ropa pesaba, sus zapatillas se empapaban, y los tiempos no salían. Iba a abandonar. Pero recordó algo que leyó. Tú no controlas la lluvia. Solo decides si sigues corriendo. Siguió. No fue su mejor tiempo, pero fue su mayor victoria. No ganó la carrera. Ganó la batalla contra su necesidad de control. El que necesita controlar todo, nunca descansa, nunca fluye, nunca confía. Pero el que acepta la incertidumbre y pone su energía en lo que depende de él, ese se vuelve indestructible. No necesitas tenerlo todo claro para dar el primer paso. No necesitas garantías para avanzar. Necesitas confiar en ti, en tu capacidad de adaptarte y en la vida misma. Controlar menos no es rendirse, es respirar y vivir con más libertad. 10. Las expectativas irreales. No hay nada que agote más que vivir esperando que todo salga como lo imaginaste. Esperas que las personas reaccionen como tú lo harías. Esperas que la vida sea justa según tus reglas. Esperas que tu progreso sea lineal, rápido y sin caídas. Y cuando no sucede así, te frustras, te quejas, te paralizas. Pero, ¿quién te prometió que sería fácil? ¿Quién te dijo que los demás están aquí para cumplir tus ideales? Nadie. Fue tu expectativa. Y como toda expectativa, no duele porque se rompió. Duele porque era irreal. El estoicismo nos recuerda una verdad incómoda pero liberadora. No controles los eventos. Controla tu mente sobre ellos. Los estoicos no vivían esperando que el mundo se acomodara a sus deseos. Vivían listos para adaptarse, para aprender, para actuar con virtud, no con fantasía. Una expectativa es como una película que escribes en tu mente, y que nadie más leyó el guión. Así que cuando alguien actúa fuera de libreto, te enojas. Pero nunca se lo diste, nunca se lo explicaste, solo asumiste que sabrían cómo actuar según tus ideas. Por eso, cuando eliminas esa necesidad de que todo sea como debe ser, algo increíble pasa. Respiras, fluyes y agradeces, porque ahora no estás esperando que todo encaje con tu versión ideal. Ahora estás presente, ahora estás libre, ahora puedes amar la realidad como es, y no como crees que debería ser. ¿Y sabes qué pasa cuando haces eso? Que curiosamente, la vida se vuelve mucho más liviana. Cierra los ojos y recuerda la última vez que te decepcionaste. Ahora pregúntate, ¿fue porque la realidad fue dura? ¿O porque tú esperabas otra cosa? La mayoría de las veces no es la vida quien te decepciona. Es tu guión mental, lleno de debería ser así. Y cuando eso no pasa, te frustras. Pero aquí va algo liberador. La realidad nunca se equivoca. Solo tus expectativas lo hacen. ¿Quieres sufrir menos? Deja de predecir cómo debería pasar todo. Y empieza a prepararte para responder con sabiduría a lo que sí pasa. El sabio espera todo, pero no exige nada. Tú sabes exactamente a qué me refiero. Esas promesas que te haces en silencio. Esas decisiones que tomas cuando estás solo, cuando nadie te ve, y que rompes, también cuando nadie te ve. Voy a dejar de procrastinar. Este lunes empiezo. Ya no voy a volver con ella. Voy a cuidar mi cuerpo, mi mente, mi paz. Y pasa un día, y otro, y esas promesas quedan ahí, en el limbo de tu conciencia. No se olvidan, pero tampoco se cumplen. Y cada vez que rompes una de esas promesas, no es el mundo el que cambia, eres tú el que se desmorona por dentro. Este es el ciclo invisible del autoengaño. 1. Haces una promesa. 2. Te motivas por unas horas, unos días. 3. La rompes por comodidad o excusa. 4. Te juzgas, te decepcionas. 5. Para calmarte, te haces otra promesa. Y el ciclo se repite. ¿Y sabes qué? Eso mata tu confianza, tu respeto por ti mismo, tu poder interior. Porque si tú no confías en ti, ¿quién lo hará? Primero dite a ti mismo quién quieres ser. Luego, haz lo que tengas que hacer. No hay fórmula mágica. No hay afirmación poderosa si tus acciones no lo respaldan. Tu palabra contigo mismo es sagrada. Y si la rompes, también rompes tu identidad. No es que no tengas fuerza de voluntad. Es que no te has tratado como alguien digno de respeto. Piensa esto. ¿Le fallarías una y otra vez a alguien que amas profundamente? ¿Le mentirías a esa persona?
¿La dejarías plantada? ¿La ignorarías cuando más te necesita? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo haces contigo? No se trata de hacer promesas gigantes. Se trata de cumplirte en lo pequeño. Si dijiste que te levantarías a las 6, hazlo. Si dijiste que hoy no ibas a revisar el celular durante la comida, cumple. Si prometiste escribir 5 minutos al día, escribe. Cada promesa cumplida te fortalece. Cada acto coherente te construye. La confianza no se dice, se demuestra. Haz esto durante una semana. Escribe una sola promesa por día. Ejemplo, hoy voy a caminar 15 minutos sin distracciones. Al final del día, anota si la cumpliste o no. Y si no, anota por qué. Sin excusas. Con verdad. Cada promesa cumplida es un ladrillo. Estás construyendo un templo. El templo de tu integridad. Un hombre me escribió una vez. Durante años me prometí que iba a mejorar mi salud. Cada lunes empezaba. Cada martes me rendía. Y al final no fue mi cuerpo lo que se debilitó. Fue mi carácter. No confiaba en mí. Hasta que decidí cumplir una sola cosa al día. Todos los días. Y hoy, no solo tengo más energía, tengo más paz. No puedes ser libre si eres esclavo de tus propias excusas. No puedes ser fuerte si te traicionas cada día. Cada promesa es una declaración de quien quieres ser. Y cuando la cumples, te acercas a esa versión con la que sueñas. Así que no esperes a sentirte motivado. Actúa, cumple, haz que tu palabra valga. Porque al final, más que motivación, lo que necesitas es respeto por ti mismo. Y ese respeto se construye en silencio, cumpliéndote, aunque nadie lo vea. Ahora lo sabes. No necesitas gritarle al mundo que estás cambiando. No necesitas que todos te vean, te aplaudan o te reconozcan. El verdadero cambio ocurre en silencio. Cuando eliges eliminar lo que ya no suma. Cuando eliges responder en vez de reaccionar. Cuando eliges respetarte, aunque nadie esté mirando. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti ya empezó a despertar. Y eso es el principio de todo. Así que haz esto. Suscríbete al canal si sientes que este contenido habla tu idioma. El idioma de los que quieren crecer. De los que buscan ser mejores, no para impresionar, sino para vivir con más poder interno. Y si quieres dar el siguiente paso, descarga la guía práctica de estoicismo que he preparado para ti. Un libro directo, sin adornos, con herramientas reales para aplicar la sabiduría estoica en tu vida diaria. Encuentra el link en la descripción del video. Puede transformar tu vida para siempre. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, a veces, el acto más valiente es eliminar en silencio lo que no te deja avanzar.